Demet no vio esto. La razón por la que Yaman dijo esas palabras a la actriz. Ok, gente, agarren sus palomitas porque tenemos un salseo gordo con Can Yaman. Esto es lo que está pasando y de verdad, creo que muchos no se han enterado de la película completa. Resulta que, como saben, Can Yaman estuvo en un evento ahí en Italia, ¿no? Y durante una entrevista, Zaz soltó unas palabras sobre una actriz que dejaron a todos en shock. Y no hablo de Demet Özdemir, de eso ya es pasado. Hablo de otra colega, y lo que dijo fue uff. Para ser honestos, al principio pensé que era una mala traducción o que se le había ido la lengua. Pero viendo el vídeo, escuchando el tono, eso era premeditado, familia. Dijo algo así como que esta actriz, bueno, le daba mucha envidia por algo. ¿Envidia? ¿Can Yaman sintiendo envidia de alguien? Eso es nuevo. Y aquí es donde entra mi teoría, lo que yo creo que está pasando de verdad. Muchos dicen que fue un comentario sin importancia, un desliz tonto. Pero yo sospecho que hay más miga. Piensen conmigo, Can Yaman está en un momento de su carrera donde necesita redefinirse, ¿no? Está apostando fuerte por Italia, quiere consolidarse, hacerse un nombre más allá de las telenovelas. Entonces, ¿por qué soltar esa pullita? Pues creo que es estrategia pura y dura. O tal vez un poquito de despecho, quién sabe. Pero la envidia que mencionó, yo creo que no era por talento o por popularidad. Sospecho que se refería a algo más, personal, o quizás profesional de una manera muy sutil. A ver, la actriz en cuestión es bastante querida en Italia, tiene una trayectoria sólida. ¿Qué podría envidiarle Can Yaman? Posiblemente la forma en que ha manejado su carrera, la estabilidad, el respeto que le tienen, o quizás, y esto es lo más picante, que ella está en proyectos que él ahora mismo desearía tener. Imaginen la frustración. Además, él sabe que cada palabra que dice en Italia se amplifica. Es como si estuviera probando las aguas, viendo cómo reacciona el público, la prensa. Si suelta algo polémico y genera conversación, ya está en boca de todos. Es una forma de mantenerse relevante, de que no se olviden de él mientras trabaja en sus nuevos proyectos. Y lo de Demet, pues sí, es normal que muchos piensen en ella. Pero creo que esto va por otro lado. No es un mensaje para ella, es un mensaje para la industria, para el público italiano, y quizás hasta para sí mismo. Como diciendo, todavía estoy aquí, y no me da miedo decir lo que pienso, aunque sea controvertido. Lo que me da gracia es que mientras todos se quedan con la bronca o la sorpresa, la actriz de la que habló, ¿qué hizo? Seguro que ni se enteró. O si se enteró habrá dicho, mira tú qué cosas. Can Yaman a veces tiene esas salidas de tono que nos dejan a todos con la boca abierta, pero creo que detrás de cada una hay un cálculo, aunque sea inconsciente. ¿Es una forma de generar buzz para sus próximos trabajos? Muy probablemente. Es un movimiento arriesgado, sí, pero Can Yaman nunca ha sido de los que se arrugan. Él juega con la atención que genera, para bien o para mal. Y con este comentario definitivamente consiguió que todos habláramos de él de nuevo, y no solo por su físico sino por lo que dice. Y lo más interesante es ver cómo reacciona la prensa italiana, y sobre todo, la actriz en cuestión. ¿Habrá respuesta? ¿O se quedará en un la ignorancia es la felicidad? Yo apuesto a que a ella le da igual, pero a Can Yaman le ha servido para que su nombre vuelva a sonar fuerte. Así que, gente, esto no fue un simple desliz. Fue una jugada calculada, o al menos, una demostración de que Can Yaman sabe cómo generar titulares. Y lo hizo sin duda. Ahora la pregunta es, ¿creéis que esto es una estrategia para promocionar algo nuevo, o simplemente Can Yaman no puede evitar decir lo que piensa?